De regreso al ámbito nacional, pedidos del movimiento indígena caen también en la cancha de la Asamblea Nacional y de otras entidades ajenas al Ejecutivo, cuyos representantes deberán acudir también a las mesas de diálogo. Así lo dijo esta mañana el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer. Metodología, tiempos y temas a tratar. El gobierno y el movimiento indígena tienen claro que de los 10 puntos de negociación, algunos podrán ser resueltos por el Ejecutivo, otros no. En el grupo de los que sí está, por ejemplo, el acceso a créditos en la banca pública. Estos créditos a 30 años al 1%, nos decían los hermanos indígenas de la Amazonía, nos piden un respaldo de dónde vivimos. Nosotros no tenemos escrituras, nuestros terrenos son comunitarios y a lo mejor allí cambios administrativos pequeños pueden ampliar el que esos créditos lleguen a gente que realmente no puede acceder actualmente. Pero en otros temas se requerirá la presencia de autoridades de otras funciones del Estado, como la legislativa, por ejemplo, y además de funcionarios de entidades ajenas al Ejecutivo. Invitar a Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que no es gobierno, en el tema de seguridad a Función Judicial, a Fiscalía, y Asamblea Nacional en el tema de reformas a la ley. Saber en qué estado están, por ejemplo, reformas a la ley amazónica. Las mesas de diálogo arrancan el próximo miércoles 13 de julio, fecha en la que empezarán a correr los 90 días que se han acordado para llegar a resoluciones. Por lo pronto, tanto representantes del movimiento indígena como del gobierno ven como positivo el acercamiento que hasta ahora han tenido. Pero, ¿qué está en juego? Creo que está en juego la posibilidad de que esa conflictividad social que se decantó en las calles pueda encauzarse institucionalmente. Me parece que está en juego también la credibilidad del movimiento indígena y del gobierno en la voluntad de diálogo que han manifestado una vez que han aceptado ir en esta metodología. Y me parece que está en juego la posibilidad de darle al país una salida a una violencia estructural que viene arrastrándose desde mucho tiempo atrás. Uno de los primeros temas a tratar, la focalización del subsidio a los combustibles. El movimiento indígena ha mostrado ya su intención de proponer un alivio adicional para el transporte comunitario. Desde el gobierno prefieren aún no adelantar criterios. El transporte comunitario es un transporte que está registrado, sabemos cuántos son, sabemos en dónde están, sabemos cómo llegar a esos beneficiarios, cuál va a ser el beneficio real. Yo no me quisiera adelantar en el tema. Las mesas de diálogo, que se instalarán 2 por semana, tendrán el soporte de universidades como la Politécnica Salesiana, la Pontificia Católica de Quito y la Universidad Central. Carlos Acoto, 24 horas. A cerca de $200 millones asciende la deuda del Ministerio de Salud con los prestadores de salud externa. Los representantes de estas casas de salud piden al gobierno que pague los valores pendientes. Nos referimos, señor presidente, a la deuda que mantiene el IES con los prestadores externos de salud. Sabemos que la Seguridad Social ecuatoriana recibió de finanzas $140 millones, cantidad que podría en algo paliar la situación económica de las instituciones de salud y de los proveedores de insumos médicos y quirúrgicos. Igual situación ocurre con los prestadores respecto de los pacientes que se atienden por cuenta del Ministerio de Salud. ¿Qué pasaría, señor presidente, si solamente existiesen hospitales públicos y de la Seguridad Social ecuatoriana para atender a la gente? ¿Cree usted que serían capaces de atender a ese gran conglomerado de ecuatorianos? No, señor presidente. Señor presidente, llegará el momento en que hospitales y clínicas privadas prestadoras de salud tendrán que disminuir drásticamente su atención médico-quirúrgica a los pacientes. La Fiscalía General del Estado solicitó que se llame a juicio al exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, como autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El juez Giovanni Freire notificará fecha y hora para dar a conocer su resolución. 3 años y 9 meses después de que el exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, burló a la justicia ecuatoriana al retirarse el grillete electrónico y enviar un mensaje de texto agradeciendo a los funcionarios del entonces Ministerio de Justicia, Fiscalía lo acusó del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y solicitó al juez Giovanni Freire dicte auto de llamamiento a juicio en su contra.
Durante la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, Fiscalía expuso varios elementos de convicción, entre ellos, informes técnicos del dispositivo que revelan más de 1.300 alertas, el informe técnico de rastreo que verificó el recorrido del dispositivo desde Guayaquil hasta Quito, y el parte policial que evidencia que el grillete fue encontrado entre la maleza de la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo. De esta forma se demostraría que Alvarado incumplió las medidas cautelares dispuestas dentro del denominado caso SECOM, en el que se lo acusaba del delito de peculado por contratos firmados para la producción y transmisión de los denominados enlaces ciudadanos, con un perjuicio para el Estado de $250.000. Para su defensa, sin embargo, en este proceso en el que se dio paso a la colocación del grillete, se ratificó su estado de inocencia. No obstante, durante la diligencia, el fiscal Martín Navarrete expuso que el delito que se investiga en esta causa es autónomo e independiente. En los próximos días, el juez dará a conocer fecha y hora para la reinstalación de la audiencia, en la que se conocerá si se llama o no a juicio al hombre fuerte de la comunicación del correísmo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La Contraloría confirmó una glosa por $2.5 millones para exfuncionarios de la Secretaría de Salud del municipio de Quito y la empresa proveedora de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19. La resolución señala que el contratista entregó reactivos que no cumplieron con las cláusulas. Mientras el proceso penal por presunto peculado que enfrenta el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, se mantiene postergado por parte de la función judicial, la Contraloría General del Estado ha confirmado que esa adquisición de pruebas para detección de COVID-19 fue irregular. Se establece una glosa solidaria de $2.5 millones para los exfuncionarios de la Secretaría de Salud del municipio, liderados por el prófugo Lenin Mantilla, en cuya gestión se ejecutó esta compra de 100.000 pruebas, de las cuales Quito solo recibió 88.500. Este perjuicio millonario determinado por Contraloría se da tras la entrega de pruebas para detección de COVID que no habrían cumplido con las especificaciones técnicas requeridas. Pruebas que fueron aceptadas y defendidas por la máxima autoridad de la ciudad de entonces, el exalcalde Jorge Yunda, uno de los principales involucrados en la fallida compra. Hay 2 o 3 empresas calificadas para la importación. No hay ni 20, ni 30, ni 50. Tras un informe especializado solicitado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, se ha determinado que Quito no recibió los reactivos tipo PCR, sino LAMP, y que estas pruebas no tenían la sensibilidad del 99% al 100%, como constaba en el contrato. Estamos justamente analizando el pronunciamiento de la Contraloría, estamos estudiando a través de la Procuraduría Metropolitana todas las recomendaciones y conclusiones a las que se ha llegado por parte de la Contraloría, y luego nosotros vamos a tomar las acciones que corresponden como municipio en contra de aquellos funcionarios que, incumpliendo la ley, han causado perjuicio a quiteñas y quiteños. El informe de Contraloría señala además la responsabilidad de quienes decidieron terminar el contrato sin que se haya recibido el producto en su totalidad. Textualmente dice: en julio del 2020 se suscribió sin sustento técnico ni legal el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88.500 kits de los 100.000 contratados. Por este caso, el exalcalde y 13 personas más se enfrentan a un proceso de presunto peculado que entre los abogados y la función judicial se han encargado de postergarlo. Y aún se espera la integración del tribunal tras la recusación a uno de los jueces. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Cerca de $50 millones aspira a recuperar el Fondo de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esta semana entró en vigencia el reglamento que le permite ejercer coactivas. Desde este lunes en el registro oficial está ya el reglamento que le permite al Instituto de Seguridad Social de la Policía ejercer potestad coactiva. Renato González, director de esa institución, asegura que esto permitirá agilitar la recuperación de los recursos del ISPOL. Cuando una institución no tiene una capacidad coactiva, puede recurrir a la vía civil
con el largo proceso que eso implica. En cambio, al contar con una capacidad coactiva, los procesos son mucho más ágiles de recuperación y son los supuestos deudores que se sientan afectados en un momento determinado quienes pueden hacer acciones civiles. Aseguró que los procesos coactivos empezarán cuanto antes, pues al interior del ISPOL ya se ha conformado el equipo de trabajo. Cuando ya reciben ellos la notificación, tienen un plazo perentorio de 10 días donde pueden justificarse o acercarse a presentar planes de pago, transcurrido el cual nosotros iniciamos ya la retención de los recursos en cualquiera de las instancias que habremos ubicado estos valores. Nosotros calculamos que más o menos bordean los 50 millones de dólares. Esos que se han portado sumamente indolentes con sus deudas van a ser los primeros blancos nuestros. A la fecha, dice González, se ha logrado recuperar 25 millones de dólares que fueron desviados del fondo de la policía. La tarea recién empieza, pues aún están pendientes 925 millones de dólares. De eso, el tramo más importante son los bonos de deuda interna que están en el Banco Central, que nosotros insistentemente hemos solicitado el apoyo inclusive de carácter político para que se haga justicia nada más, para que se devuelvan esos recursos que legítimamente le corresponden al conglomerado policial. La emisión del reglamento que le permite al ISPOL ejercer su facultad coactiva deviene de una reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía efectuada en agosto de 2021. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Durante la semana hemos realizado una serie de reportajes sobre desnutrición infantil. ¿Pero qué hacen las autoridades para solucionar este problema? En varias comunidades no conocen del plan que lleva adelante el gobierno. Hoy revisaremos otro factor determinante dentro de la desnutrición infantil, el deficiente acceso a la salud. Vamos con Dayana Monroy, ella está en Guaranda, provincia de Bolívar. Dayana, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Estamos exactamente en la parroquia San Simón, esto es en el cantón Guaranda, en la provincia de Bolívar. Y si bien hay centros de salud en algunas comunidades, en muchas comunidades de hecho, porque lo hemos constatado, se puede observar también que no hay medicinas. Y como ustedes lo decían también, en esta zona, según hemos entrevistado a algunos ciudadanos, pues de hecho son las zonas más deprimidas y las zonas donde los índices son más altos de desnutrición infantil. No conocen nada sobre el plan de desnutrición que lleva adelante el gobierno nacional, que de hecho tiene una secretaría, la Secretaría Crecer Sin Desnutrición. Nosotros tenemos un reportaje, veamos. En casi todas las comunidades de las zonas donde hay altos índices de desnutrición, hay centros de salud, sí, pero no medicinas. O sea, se viene acá y la medicina mandan a comprar afuera. Esto nos respondieron en San Simón de Guaranda, en Bolívar, una de las provincias más afectadas. Y por lo que nos dice Mariana, en la comunidad de Bizote de Gradas, también en Guaranda, la situación es similar. Ahora en estas actualidades, en los hospitales, en los subcentros, no hay remedios, no hay medicación. Ella es madre de una niña de 2 años con epilepsia. Yo con ella, la verdad, desde que ha nacido he tenido que transcurrir aparte. El acceso a salud es el tercer punto determinante dentro de las causas para la desnutrición infantil. Además de lo que hacemos atender, nos toca salir a comprar medicamentos prácticos. En Ecuador, 2 de cada 10 niños no recibieron al menos 5 controles prenatales. Ya cuando nacen, los niños menores de 1 año en nuestro país asisten en promedio a 4 controles médicos. Lo recomendable son 10. No quiso vacunarle y está sin la vacuna ahorita. El 13% de niños del país no ha accedido a sus vacunas en el 2022. Pero tampoco se puede hablar de desnutrición infantil sin hablar de embarazo adolescente, pues los niños de madres adolescentes tienen mayor posibilidad de tener desnutrición infantil. Algunas niñas están embarazadas. ¿Por qué? Por falta de educación. Las zonas que hemos visitado son los cantones con mayor índice de desnutrición infantil. ¿Pero qué están haciendo las autoridades al respecto? Luchar contra la desnutrición fue la oferta de campaña del gobierno. Y de hecho, se creó una secretaría que se llama Ecuador Crece Sin Desnutrición. Pero lo cierto es que ninguna de las personas a las que entrevistamos sabe que existe un plan. No hay sabido. Menos que se está entregando un bono. No han venido nadie a ofrecer. La nuera de María está embarazada, no trabaja y no sabe de qué bono hablamos. No ha venido nada no viene. O sea, que no sabe usted de la entrega. No sabemos nada. Ella sería una candidata para recibirlo. Cumple con todos los requisitos que nos dice el secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Él asegura que el bono ya se está entregando a 20.000 embarazadas.
El bono se está entregando a quienes tengan un registro social que las califique en situación de extrema pobreza, y otra característica es que la madre debe estar en estado de gestación o el niño no más allá de 45 días de nacido. También dice que 501.000 niños están siendo atendidos con controles médicos, aunque reconoce que la cifra debería ser superior. Nosotros tenemos que atender a todos los niños, de nuestro país. Ahora tenemos una priorización en 728 parroquias. La meta del gobierno es reducir en 6 puntos la desnutrición crónica infantil hasta el 2025. Esto va a tomar algunas generaciones. Ecuador es el segundo país de la región con mayor tasa de desnutrición infantil, solo por detrás de Guatemala. Nuestro recorrido no termina hoy, si bien es cierto son las provincias de la Sierra Central, más bien los cantones de las provincias de la Sierra Central, donde este problema parece ahondarse específicamente en Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi. En la costa la situación también es crítica, a nivel nacional la situación también es crítica, pero si nos centramos y vemos el problema por provincias, observamos que Santa Elena es la provincia que encabeza los índices de nutrición infantil, y si lo vemos por cantidad de habitantes, observamos que es Guayas y Manabí, por una cantidad tan importante de población que tienen estas dos provincias. Es decir, nuestro recorrido no termina, nosotros vamos a continuar recorriendo esta vez la costa del país para mostrarles la situación y los parámetros distintos que existen en esta zona del país, como ustedes lo han visto durante nuestro recorrido. Continuamos nosotros haciendo nuestra cobertura especial. Aquí me despido, Dayana Monroy, nuestro camarógrafo Edison Choco, quien ha estado también pendiente de las cámaras que ustedes han observado durante esta cobertura. Tengan buena tarde. Una buena tarde también para ti, Dayana. Muchísimas gracias por estos reportes. Tenemos más información. El problema de la extracción minera en el río Hatunyacu, en la comunidad Yutsupino, Napo, continúa generando graves consecuencias ambientales. La creciente del afluente arrasó con los residuos químicos que permanecían en las piscinas. Grandes montículos de material pétreo removido, amontonados, y consigo la formación de lagunas que los mineros ilegales abrieron para extraer el oro frente a la comunidad de Yutsupino en el cantón Tena, desaparecieron tras las intensas lluvias y crecida del río Hatunyacu. Este afluente se desbordó y arrasó con todo lo que encontró a su paso: el mercurio de las lagunas, además resto de maquinaria que aún permanecía en el playón. El operativo efectuado por las autoridades, denominado Manatí, en esta zona, dicen los comuneros que fueron las mismas autoridades que le hablaron de una remediación. Escuchaba así rumores que querían todito igualar los huecos, las pozas que estaban tapadas, igualarlas con máquinas mismo, pero hasta ahí nomás. Todos estos meses el área permaneció tal cual quedó desde la suspensión de actividades ilegales desarrolladas desde el año 2021 y suspendidas por las autoridades el pasado 13 de febrero del año 2022 en operativo, que dejó como resultados, entre otros equipos, gran cantidad de maquinaria pesada que aún permanecen incautadas. Y nosotros no hemos intervenido con este tema, más bien esperando la respuesta oportuna, pero usted sabe que a veces la paciencia termina. No es que ahora recién se ha contaminado el río Napo con los residuos de Yutsupino, ojo. Y aquí es importante, muchas de las comunidades que están a la orilla del río Napo consumen el agua de forma directa del río. José Dávalo, subsecretario de Calidad Ambiental, aseguró que luego de los análisis se encontró contaminación en el agua. La pregunta es ¿cómo? Si aquí ya el río recuperó su territorio. Y tomar muestras aguas arriba y aguas abajo para poder determinar si es que algo de lo que había en la zona se ha ido en el río. La sala multicompetente de Napo dio un plazo de 180 días a los ministerios de regulación y control para que intervengan en la remediación ambiental dentro de los 10 puntos, plazo que finalizaría el mes de noviembre del año 2022. Desde la provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas. Y ahora vamos a conocer cuál será el estado del clima durante este fin de semana en diferentes partes del país. Nuestra compañera Valerie Villalba nos cuenta.
A continuación les contaremos cómo estará el clima en nuestro país para los próximos días. Y arrancamos con la costa ecuatoriana y como ustedes pueden darse cuenta, según reporta el INAMI, se mantendrán bajas temperaturas, algo que ya hemos evidenciado hace varios días, fluctuando durante estos días entre los 20 grados y los 29 grados centígrados, con varios periodos con cielos nublados. Por otro lado, en el callejón interandino, esto es en la región sierra, las fuertes lluvias se van a mantener, sobre todo en zonas de la Sierra Central, como las provincias de La Suay, Cañar y Tungurahua. Y también contarles qué pasa con la región amazónica, porque en esta zona también se presentarán lluvias, pero sobre todo con las provincias que limitan con la Sierra Central, tales como son Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe, mientras que más hacia el este lo que va a predominar son los cielos nublados. Pero también queremos contarles de puntos específicos en el Ecuador. Arranquemos, ¿qué les parece con Guayaquil? Ustedes están viendo en la gráfica que se ha indicado que estará parcialmente nublado con una temperatura de 28 grados centígrados y una humedad del 68%. Para la capital de la República también se registrarían chubascos dispersos con una temperatura de 19 grados, pero que podría bajar hasta los 6 grados centígrados. Finalmente, en Cuenca, la temperatura mayormente estará durante este fin de semana de 19 grados centígrados, con un 40% de probabilidades de lluvia y una humedad del 69%. Peritos informáticos de la Fiscalía llegaron este viernes a la Asamblea y revisaron equipos y el sistema que se usa para la votación en el Pleno de la Legislatura. Se produce tras las denuncias que presentaron legisladores cuyas curules habrían sido vulneradas. Karen Aro nos brinda enseguida los detalles desde el Legislativo. Hola, Karen. Hola compañeras en estudios, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, una importante actividad se registró la mañana de este viernes aquí en la Asamblea Nacional. Contarles primero que sobre las 10 de la mañana hasta el Departamento del Sistema Informático llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado tras la denuncia que presentaron varios asambleístas, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, con el fin de que se dé seguimiento a esta investigación sobre el supuesto hackeo a las cuentas que se utilizan y el sistema informático que se utiliza al momento de registrar votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y por otro lado, también en otro punto de la agenda, el presidente de la legislatura mantuvo una reunión con los presidentes de las diferentes bancadas de la Asamblea para definir cuál sería la agenda parlamentaria para el 2022-2023. En el siguiente reportaje, todos los detalles. Un equipo de peritos de la Fiscalía llegó este viernes a la Asamblea Nacional. Se trata de una diligencia que se dio como parte de la investigación que está abierta por supuesta vulneración al sistema informático y manipulación durante la votación del Pleno, denuncia presentada por los mismos legisladores. Depende ya de la Fiscalía General del Estado. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese espacio de la función judicial. Ayer hablé con la señora fiscal vía telefónica y le pedí de que se haga lo más pronto posible las pericias. Me dijo que ya habían dispuesto y justamente el día de hoy se ha dado. El resultado se presentará dentro de la investigación en las próximas horas, de los próximos días, y obviamente podremos ponerlo a consideración de la Fiscalía, creer así menester, de la opinión ciudadana. Y aunque el informe interno de la Asamblea determinó que no se trató de un hackeo al sistema, sino de una manipulación externa, desde la izquierda democrática piden que el análisis se extienda a las curules de los 137 asambleístas. No puede quedar nada en entredicho, nada sobreentendido, peor todavía que se preste para sombras de duda. Entonces nosotros vemos con cierta tranquilidad ya que se empiece la investigación, que se empiece a revisar, y el pedido que hizo ayer la asambleísta Vilma Radera, que se extienda a la revisión de los 137 curules, por cuanto tenemos la preocupación de que tal vez en esta ocasión o en otras también haya sido vulnerado. Pero esto pone en entredicho el trabajo legislativo, dice la bancada oficialista. En este caso lo que nosotros queremos justamente es que se esclarezca quiénes son los responsables materiales e intelectuales y en función de eso podamos tener claridad de lo que está sucediendo. Nosotros en ningún momento hemos dicho que el presidente de la Asamblea Nacional es el culpable.
Lo que nosotros queremos es que él, como presidente de la Asamblea Nacional, sea quien dé todas las posibilidades para que se pueda generar la investigación pertinente. Mientras la Fiscalía investiga, el titular de la legislatura no descarta que se haga un cambio integral a la Asamblea. Este mismo viernes, los jefes de las bancadas se reunieron con el presidente Virgilio Saquicela y definieron la agenda para el trabajo parlamentario 2022-2023. Los temas de la salud y lo económico serán lo prioritario. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Con esto, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, aseguró que no se descarta la posibilidad de solicitar un informe para implementar un nuevo sistema informático para el registro de la votación en el Pleno. Además, se dieron varios criterios respecto del veto parcial enviado por el Ejecutivo a la ley del uso legítimo de la fuerza. En la emisión central, más detalles. Que tengan una buena tarde. Tengas una buena tarde también, Karen. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea.